el Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Seguí en congruencia y seguimos con las entrevistas. El día de hoy tenemos al candidato Sergio Aldo Lamas Torres. Muchas gracias. Bienvenido. Licenciado, maestro, nos queda claro que ha crecido y sabe lo que es de lo que adolece el Poder Judicial. Así y es. Desde su trinchera, ¿qué nos podría contar que viene a que la ciudadanía lo conozca y sepa que es de las mejores opciones? Muchas gracias, Rafael. Te agradezco por esta agradecida introducción y pues a tu auditorio también comunicarles cuál es mi trayectoria, cuáles son mis propuestas, cuál es el cambio que desde mi perspectiva necesita el Poder Judicial de la Ciudad de México. Yo soy Sergio Lamas, candidato 37 a magistrado de circuito en materia civil en la planilla rosa por las alcaldías de Iztacalco y Venustiano Carranza. Y la verdad es que agradezco tu espacio porque más allá de la candidatura a nivel federal, me parece que el sistema de coordinación siempre tiene que ser amplio y tenemos que mirar hacia las instancias previas, que son las que normalmente revisamos, porque ahí es donde la ciudadanía tiene el primer contacto con el sistema de justicia. Aquí es donde la gente tiene la impresión de si los jueces son buenos o son malos. Y esto en realidad, esta cancha de primera instancia es la que eventualmente genera la percepción cuando se habla de juzgados en general. La mayoría de las personas, cuando no estamos relacionadas con el derecho, desconocemos qué es un juez local, qué es un juez familiar, qué es un magistrado local, qué pasa federal y cuando pasa a las instancias federales. Entonces, aparte de la desinformación, lo cierto es que pues este es un buen espacio para poder tocar el tema y bueno, con esta pequeña introducción es que me presento. Pues se adelanta. Es lo que le iba a preguntar. El cargo por el que va, la ciudadanía no todos lo ubican, no todos conocen, porque no saben luego ni siquiera qué es un magistrado, qué es un juez. ¿Y qué nos puede decir? ¿Qué propuestas y con qué talante y con qué fortalezas sabe y se va a comprometer? Pues mi compromiso siempre ha sido, Rafa, durante los últimos 15 años, con la defensa de los derechos de los grupos vulnerables. Yo empecé mi carrera profesional a los 19 años, muy joven, y justamente empecé en juzgados locales familiares. Ahí es donde tuve el acercamiento con las familias, con los menores, con las mujeres, normalmente mujeres que llegaban a partir de violencia doméstica, a partir de violencia de sus parejas, a partir de un rechazo de sus propios hijos, porque el papá las ponía en contra de ellas. Y es bien triste mirar este tipo de asuntos y que las metas, que los objetivos de estos niños sean muchas veces pues más conectados con delincuencia organizada que con la tarea del Estado a partir de la educación, de buenos trabajos, de buenos salarios. Tenemos una cultura y un estado social que la verdad es que premia las malas prácticas frente a las buenas. Hay gente que estamos comprometidos con este tipo de personas, hay gente que estamos comprometidos para que todos tengamos un proyecto de vida saludable, favorable, que aporte no solamente a su familia, sino a más tipos de personas. Mis propuestas en concreto, en realidad son 3. La primera de ellas es que a través de una sentencia las personas tengan la convicción, Rafa, de que una sentencia les puede servir para cambiar su vida. La de ellas, las de su familia y la de otras comunidades o sectores que se encuentren en las mismas condiciones. Sí tenemos el potencial de transformar este tipo de vidas a través de una sentencia. Esa es la primera de las propuestas. La segunda de las propuestas es poder humanizar los problemas de las personas en una sentencia. Entiendo que muchas personas coinciden con el hecho de que un expediente no es una persona, pero no solamente es eso. En realidad, cuando se resuelve un asunto, hay que resolverlo no solamente a partir del conocimiento jurídico. Aquí se tienen que introducir cuestiones de política pública. Un juzgador que no tiene el alcance para mirar asuntos con esta perspectiva mucho más colectiva de política pública, es difícil que pueda resolver el asunto de manera integral. Ya lo he platicado en otros espacios.
hablando de manera concreta, por ejemplo, de asuntos de mujeres que sufren violencia, cuando un juzgador, una juzgadora, en la instancia que sea, resuelve el asunto, no puede simplemente partir de lo que hay en la demanda y lo que establece un código. Normalmente tenemos que partir de cifras estadísticas. Si la cifra estadística, por ejemplo, en 2020 a nivel mundial fue que una mujer o una niña murió cada 11 minutos, lo que implica más de 40,000 muertes, más de 47,000, casi 47,000 muertes en un año, hablamos que la cifra de este tipo de violencia es muy alto. Si como juzgador te llega una demanda y te dice la mujer que la pareja la amenaza de muerte, que tiene agresiones verbales, físicas y emocionales de gran gravedad, uno no puede simplemente no creerle. Entiendo que hay un debate sobre es que van y mienten y hay injusticia. Bueno, pero es que también hay cifras estadísticas que nos dicen todo lo contrario, y las muertes son las que nos deben importar. Para eso es el proceso, para seguir demostrando y fortaleciendo la demanda, pero con pruebas, ir acreditando, ir demostrando. Exactamente. Entonces un juzgado tiene que partir de datos estadísticos para poder entender la realidad de las personas, la realidad estructural, la realidad de la sociedad, y a partir de eso tener un amplio panorama de lo que es un asunto. Entonces mi segunda propuesta va conectada no solamente con saber mucho, con tener conocimiento jurídico, sino tener la capacidad de resolver los asuntos con política pública integral, de manera colectiva y conociendo este tipo de cifras. Y la tercera de las respuestas: el tiempo en la resolución de asuntos. No basta con presumir y traer el discurso de justicia lenta, justicia rápida, pronta y expedita. No, la idea es justamente criticar la lentitud del sistema. Muchas veces es la falta de organización. Les comentaba al inicio de la entrevista, yo tengo esta experiencia de haber iniciado en juzgados locales familiares. Yo sé lo que es tener un juzgado en el que te llegan 100 o 200 demandas iniciales algún día del año. Yo sé lo que es tener 100, 200 promociones. Yo sé lo que es tener audiencias, comparecencias, testimoniales. Pareciera que nos salen 4 brazos al mismo tiempo y todo tiene que salir y se tiene que ir fluyendo. Exactamente, y no es necesario quedarse todo el día. Entiendo que todos como seres humanos tenemos este derecho a convivir con nuestras familias, a tener espacios de diversión, pero nuestra responsabilidad es el trabajo. Y entonces, si queremos ser productivos, tenemos que ser eficaces, y esto es a partir de una buena organización. ¿Cuánta gente cuando llegas al juzgado no está tomando el café, viene de desayunar, está platicando con otro compañero, y pues la gente esperando, y estos cuates, pues la verdad es que muy cómodos en su silla? Eso eran prácticas que creo que los mismos compañeros han ido cambiando, y eso yo creo que te tocó también crecer, te tocó ir viendo también los cambios, y a base de los cambios, disculpa que cambie un poco el punto, pero te tocó también desde los que empezamos con máquinas mecánicas, sí, llegar a conocer la computadora, que a muchos hasta se presionaban, les tenían miedo. Sí. Ahora vienen otros avances tecnológicos. Sí. La idea es aprovecharlo, Rafa. O sea, yo no dudo de que hay personas que tienen vocación de servicio, que han mejorado sus prácticas, que nos ha tocado aprender y ser más eficientes. Pero también hay que ser autocríticos. Y la verdad es que yo, por ejemplo, por un asunto familiar, hace un año me paré en un juzgado familiar. Desde que te ponen la cara en la oficial de partes, desde que no te prestan el expediente en el archivo, desde que pasas con el juez y se burla de la víctima, la regaña, la manda a una esquina a llorar, que porque él no tiene tiempo más que para cuestiones jurídicas. Y eso fue hace un año. Si eso a uno que le sabe le pasa, imagínate las personas que llegan sin un abogado, que no tienen conocimientos. Entonces, sí es cierto que ha mejorado, pero también es cierto que sigue pasando. Entonces, y se va a cambiar. Y se va a cambiar. ¿Por qué necesitamos nuevas personas juzgadoras? De entrada, tenemos un compromiso ahora con la gente porque nos debemos a los votantes. Habíamos hablado de un autoritarismo, desde una silla intelectual, en la que simplemente por ser muy preparados y tener toda esta experiencia, la verdad es que no teníamos este acercamiento con la gente y esta respuesta. Porque ¿qué va a pasar, Rafa? Siempre han tenido el derecho de exigirnos ser mejores servidores públicos, porque al final del día es presupuesto y son impuestos de las personas. Estamos para servir. Pero, ¿qué pasa ahora con esta reforma? Los votos van a poner a los jueces y a los jueces.
pero también van a tener el alcance para que desde la crítica social, y no hablemos de procedimientos disciplinarios porque son igual de engorrosos, hablemos desde las señalizaciones en las redes sociales. ¿Quién es el magistrado? El magistrado nepotista, el acosador sexual, el acosador laboral, el que trata mal a su personal, el que, pues la verdad, llega con unos alcoholes pues, del día anterior. La verdad es que digámoslo así. Entonces, se trata justamente de que la gente pueda exhibir a este tipo de juzgadores con mucho más alcance que el simple hecho de aparecer en una red social. Se trata de que esto se quede guardado en las nubes, en las plataformas tecnológicas, y que cuando venga la hora del voto, todos y todas acusemos recibo de lo que hacemos bien y lo que no hacemos bien. Esto nos pone en la mira en la ciudadanía. Tenemos que ir mejorando y perfeccionando. Sin duda. Dejar atrás malas prácticas es algo muy característico de ahora que lo estoy conociendo, valiente y osado. Porque no le tiene miedo en ponerle el nombre a lo que es y a lo que se tiene que hacer. Reconocer las debilidades es saber buscar un área de oportunidad y cuáles son sus compromisos, cuáles son ya hablamos de sus compromisos, sus propuestas. Las propuestas son justamente transformar la realidad de las personas a través de una sentencia, humanizar los problemas de las personas y ser sensibles a partir de política pública integral y no solamente de conocimiento jurídico, solución de asuntos por lo menos en la mitad del tiempo, y eso es mucho. Hay asuntos que no pueden esperar ni un mes y tardan años. Entonces, esos son los 3 ejes sobre los que caminarían mis propuestas. De manera específica, hay personas con necesidades totalmente individuales. No es lo mismo hablar de una persona que sufre violencia, hablar de una persona que tiene a lo mejor una discapacidad invisible. La discapacidad invisible no solamente radica en no tener un brazo, en no poder caminar, también hay daños a veces internos en los órganos que crean incapacidad, que crean discapacidad. Y este tipo de cosas tienen que ser más visibles. Las propuestas en específico dependerán de cada persona que acuda al sistema de administración de justicia, pero en términos generales, los ejes sobre los que camina me parece que son nobles, son sensibles. La mayoría de las personas no tienen la necesidad de acudir al sistema de administración de justicia, pero creo que todas estarían de acuerdo en que cuando alguien vaya, protejamos a los que menos tienen y a los que han sido más olvidados. Este lado empático está hablando de estar manteniendo una sensibilidad, la cual yo creo que la ciudadanía va a estar atenta. Totalmente. Porque me queda claro esto, aquí nosotros invitamos, no estamos diciendo quién sea mejor ni quién sea peor. Nos gusta el piso parejo, sí. Y creo que usted demuestra las agallas. Eso creo que es lo que mucho la ciudadanía está buscando. Volvamos a un poco, ¿por qué quiso ser licenciado en Derecho? Muchas gracias por la pregunta, y creo que es algo que a mí me gusta presumir con orgullo y me siento muy satisfecho de lo que hemos logrado. Yo vengo de una familia humilde, muy linda, que siempre me ha apoyado. Yo nací en esa. Crecí con muchas carencias, con un lugar digno, pero al final del día humilde, y a mí me toca ser parte de esta sociedad que a veces, tan solo por la ubicación social, carecemos de muchas cosas. Desde el transporte público, desde escuelas con alto nivel de rendimiento, con infraestructura a lo mejor desde el sector empresarial. Y la verdad es que yo soy una persona que desde este tipo de estructuras sociales ha vivido las injusticias del sistema, desde ministerios públicos, desde juzgados, desde las autoridades administrativas encargadas de desarrollos de programas sociales. Y la verdad es que vi muchas veces el sufrimiento, por ejemplo, de mis propios familiares. El tema de la violencia en la mujer no es algo que yo aprendí en la carrera de licenciado en Derecho, y creo que todas las personas debemos de reconocer que todas pasamos por algún episodio de violencia. ¿Cuántos no tenemos una abuelita al que el abuelito le pegaba, le gritaba, la tenía encerrada, y de algún modo siempre tenían mucho control sobre ellas? Eso se repitió con mis tías, eso se repitió con mi mamá, eso se repitió en mi casa. Mi tesis de licenciatura justamente fue la prohibición de la conciliación en procedimientos de violencia familiar. En México todavía se replica en algunos lugares, porque muchos dicen, ahorita hablando de números, esto ya dejó de... Y no es cierto. Estamos hablando de que
sí está a lo que se dice mucho de ras de piso. El hecho de saber reconocer y con nobleza y entereza marcar las raíces, habla del carácter y las agallas que tenemos. Totalmente. El ver las lecciones y eso tenerlo bien calcado y bien tatuado, habla de alguien cimentado. Sí. Y me queda claro que creo se puede transmitir y que lo van a conocer. Así Y es. la ciudadanía, ¿qué es lo que podría esperar de este profesional para llegar al cargo? La verdad es que tienen a una persona que sabe lo que es salir adelante, lo que es luchar contra el sistema, lo que es esforzarse y lograr muchos méritos a través de los puestos que ya he desempeñado para ejercer el servicio público desde una posición en la que yo conozco una realidad social que sé que todos quisieran ser diferentes. Mejorar. Esperamos verlo mejora. Poder ver que uno individual y familiarmente crece con su grupo. Ahora este grupo no solamente soy yo, no solamente es mi familia, es una sociedad completa que espera que existan personas que cuando resuelvan un expediente sean buenos jueces, no por saber mucho, insisto, es importante sí, pero no es el único elemento. Necesitan personas que también tengan la experiencia que muchas de las personas que nos están viendo por las que han atravesado. Entonces, cuando tienes una persona con empatía, que sabes que pasó a lo mejor por la misma situación que tú estás pasando, tienes un nivel de confianza que puede mejorar las expectativas de lo que esa persona va a resolver en tu asunto. Esta parte de lo que espera la ciudadanía no es algo que esté prometiendo hoy. A mí me tocó ser titular de la Secretaría Ejecutiva de Adscripciones en el Consejo de la Judicatura Federal y fui la persona titular encargada de la política de combate al nepotismo. Movimos a más de 200 titulares por sus redes familiares. ¿Por qué? Porque eso le quitó la posibilidad a muchas personas como yo, como tú, como personas que no conocemos a nadie, para poder ingresar a un cargo público. Un cargo público en el que, como tú bien nos decías, todos tendríamos y todas tendríamos que tener el piso parejo, las mismas oportunidades. Pero eso no sucedió. Entonces, ¿qué hubo? Hubo un cierto rechazo de los titulares, de los trabajadores, de las familias, y entenderé o podré entender sus razones, pero al final del día era un grupo de 50,000 personas comparados con millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanas que también tenían la oportunidad de ingresar y no lo habían hecho. Entonces, este discurso que ahora se traslada al campo de la justicia, sobre todo en materia civil, es algo que también desde la administración, desde la vía administrativa, en política judicial, en el combate al nepotismo, hemos tenido las agallas, el valor para decirlo, e implementar políticas transversales que miraran a mejorar prácticas indebidas en el sistema de administración de justicia. Creo que entonces le falta mucho por avanzar. Lo más padre que de lo que lleva la experiencia da fortaleza. Así es. Y me queda claro que suena luego muy riesgoso porque uno se abre camino a veces con los propios, ya sabiendo que va contra algunos, sí, o que va a buscar, y saber negociar o saber conseguir, porque hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que hablando se pueden hacer, y usted se sabe remangar las mangas para llegar a conforme al derecho, y conforme se van mostrando las cosas. ¿Cuál fue o cuál le gustaría contar? Porque todos nos ha pasado, de repente dudamos de la carrera. Y hay un momento en el que o nos volvemos a empoderar y volvemos a agarrar y amamos más la carrera, o hay muchos que han dejado y mejor ya se quitaron la corbata porque igual no es el mandil. ¿Qué se acuerda que diga? Y ahorita también les diga la ciudadanía, en ese momento dudé, pero al contrario, me levanté y entendí el compromiso que tengo para servir. Sí, pues fue al inicio de la carrera. Normalmente a partir de los escasos recursos con los que cuenta un estudiante, pues que vive con su mamá y que pues ahí vamos al día. Les decía, yo empecé como meritorio en un juzgado familiar. Un meritorio en realidad no cobra. Va a aprender, va a ayudar a sumarse al equipo de las personas que ya trabajan en un juzgado.
Y la verdad es que es difícil ir pues imagínate 10 horas sin un solo pago, sin un solo centavo, pero empieza a generar este sentimiento de identidad, de tristeza, a veces de satisfacción cuando los asuntos o cuando las madres tenían este momento de poderse reunir con sus hijos, que habían ganado el asunto, que después de un año, pues la verdad es que se soltaban en el llanto porque por fin nos podían abrazar. Y es este tipo de experiencias, Rafa, las que con independencia del sueldo y del salario me hicieron comprometerme con una noble labor en el sistema en el sistema de justicia. Hay muchas materias, está la penal, está la civil, está la familiar, y la verdad es que el penal no es algo que me guste, no porque le teman al conocimiento jurídico, sino porque son asuntos de alto impacto, son asuntos con mucha sangre, a veces, híjole, es una serie de tragedias pues bastante dolorosas, pero a mí me identificó la materia familiar, me identificó el cariño de las personas, lo que un juez, una jueza puede hacer cuando decide la guardia y custodia del menor, porque esa guardia y custodia va a tener que ver con su adolescencia, con el proyecto de vida del joven, con lo que en su vida adulta va a reproducir. Y qué mejor que sea una buena persona, un buen ciudadano, a partir de una decisión que definió si era mejor que estuviera con su mamá o si era mejor que estuviera con su papá. Estas sentencias son las que definen la vida de esa persona y la de sus integrantes. Su familia. Entonces, la única preocupación que yo en su momento tuve fue pues no cobrar y regalar el trabajo, pero la verdad es que era algo que valía la pena. Entonces, después de eso, nunca he tenido dudas, sigo sin tener dudas y estoy seguro de que no las voy a tener. Siempre cuando uno sabe que eso es lo justo, esa satisfacción es la que te llena como ser humano. El placer del valor cumplido. Así es. Es un principio que luego no todos se tienen, que la humildad de ver que se están hablando. A uno le encantaría que fueran las cosas más rápidas, más hay tiempos que los procesos tienen que ir tomando, las pruebas se tienen que ir desahogando. Así es. Y me queda claro que será algo que todos tienen que valorar, y creo que en este momento es su foro. Muchas gracias. La ciudadanía quisiera, yo creo, entender por qué Sergio Lamas va a ocupar el voto de confianza y que va a hacer lo que le llegue a su corazón. Todas las personas que vivimos en México tenemos una percepción negativa de todas las oficinas gubernamentales. En esta ocasión nos toca elegir al nuevo Poder Judicial. Tenemos la oportunidad histórica de poder elegir a personas que tengan valores, que tengan compromiso, que tengan conocimiento. Yo les invito a conocer a todas las personas que estamos en el proceso y que valoren sus perfiles. No todos tienen el interés de saber qué pasa con el sistema de administración de justicia, pero sí creo que todas estamos convencidas de que cuando una persona vulnerable específicamente tiene derecho a recibir justicia, sea dada por una persona con este tipo de valores y con este tipo de sensibilidad. No olvidemos que las personas con discapacidad enfrentan muchas barreras y obstáculos, no solamente cuando acuden a un juzgado, en toda su vida diaria. Seamos empáticos con ellas. Las infancias, les decía hace unos momentos, tienen la oportunidad de un proyecto de vida muy grande, porque todos tenemos el potencial y todos tenemos las capacidades para ser buenos ciudadanos, buenos profesionistas, buenos empresarios, a lo que les guste y en realidad sientan que es lo que los hace felices. Bueno, apoyarlos desde estas instancias. Cuando hablamos de personas adultas mayores, ¿cuántas personas no han sido abandonadas por sus propios familiares? ¿Cuántas veces no son violentadas o se aprovechan de ellas por su situación? Hablando de personas de la diversidad sexual, la exclusión desde sus propios hogares, hablando de personas de comunidades agrarias,
¿Cuántos años han sido violados sus derechos? Yo les invito a ser empático con estas personas. Espero que no todos tengan problemas que tengan que resolver en los juzgados, pero sí que tengan la empatía de que cuando acudan personas que tengan estas vulnerabilidades, que han sido invisibles y que han sido olvidadas, tengan un juez y una jueza que las escuche, que les responda, que los trate bien y que les dé una sentencia que pueda transformar sus vidas. Y si algún día alguna persona tiene algún problema legal, que tenga la confianza de que ese problema legal va a ser resuelto por una persona con experiencia, con valores, con independencia, pero sobre todo con humildad y sencillez para recibirlos. Desde que ustedes quieren platicar a lo mejor cómo les fue en el día de hoy o cómo está su asunto. Mi invitación hacia la ciudadanía es que no solamente escuchen mi discurso, conozcan a las demás personas candidatas y elijan a la que más se preocupe por la mayoría de las personas. Pues normalmente llego a compartir la boleta, es la color... Es la planilla color. De entrada, personas de Venustiano Carranza e Iztacalco que tengan esta posibilidad de ir a votar, elegir la planilla rosa, con el título magistrado. No, en la boleta rosa. En la boleta porque rosa. usted no tiene planilla. Bueno, me hace bien la corrección, Rafa. Es la boleta rosa de magistrados y magistrados de circuito con el número 37, Sergio Aldo Lamas Torres, magistrado en materia civil. Como dijo, no son solamente un número, son las personas. Así es. Y son candidatos que igual quienes van a poder darles la posibilidad de que sean el siguiente órgano jurisdiccional, la renovación, ya sea quienes van a dar la nueva cara del Poder Judicial, o este momento va a ser histórico y qué mejor que ustedes se comprometan. Es lo que les hemos estado exhortando, mucha antipatía que pueden llegar a tener. Este momento es de todos, porque ya después no va a haber que si fue bueno o fue malo, fue lo que todos estamos haciendo. Y muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Rafael. Me agradaría que en caso de que tengan comentarios, dudas, y si el tiempo y la rueda de la intención se pueda permitir, nos des otra entrevista. Claro que sí, con gusto. A mí me gustaría participar nuevamente y conectar con las personas. A lo mejor tener la próxima entrevista justo a partir de las necesidades de las personas. Pueden ser muchas, coméntenlas, envíenos sugerencias y la idea es que podamos atender de manera específica a lo mejor las dudas o las expectativas de las personas que en este momento nos están viendo. Pues muchas gracias y muchas gracias, Rafael. Y gracias. Bienvenidos. Gracias. Genial viernes.